Bueno, muy bien, vamos a conversar ahora con el doctor Alfredo Altaus y el doctor Alejandro Menicochi, ambos del Tribunal Arbitral General o de Arbitraje General de la Bolsa de Comercio de Rosario. Vamos a revisar con ellos un poco en qué consiste la herramienta, cuáles son las ventajas de incorporar en una relación comercial el Tribunal de Arbitraje General. ¿Cómo les va, Alfredo? ¿Cómo está? Alejandro, ¿cómo están? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Marcelo. Muy buenas tardes, Alfredo. Contento de estar con Buenas ustedes. tardes. Bueno, Igualmente. me gustaría empezar, Alejandro, si no te parece mal, hablando un poquito de las ventajas de esta herramienta, hablando un poco de los tiempos. Estamos todos muy acostumbrados a vincularnos con la justicia ordinaria y tener casi tiempos eternos, o muy largos por lo menos, o tiempos que muchas veces desalientan la idea de ir a la justicia ordinaria, por lo menos. Eh, ¿Cómo son los tiempos en un arbitraje? ¿Cómo están planteados? Contanos eso, por favor, si es posible. Bueno, la idea es tampoco oponer el arbitraje con la justicia ordinaria, porque el arbitraje necesita muchas veces del auxilio de la justicia ordinaria, porque hay poderes que el arbitraje no tiene. Por ejemplo, ejecutar. Entonces, ahora, en cuanto a la pregunta concreta que vos nos haces, las estadísticas del Poder Judicial santafesino estiman en un 3,5 y 5 años más o menos la duración de un proceso común. Estas estadísticas son actuales, pero quiero que también puntualices que existen toda una serie de procesos que son de muy pequeña tramitación, que ingresan en la justicia ordinaria y que no ingresan en la justicia arbitral. Por ejemplo, juicios ejecutivos. O sea, un juicio ejecutivo técnicamente no podría demorar más de un año. Y esos no tramitan ante el tribunal arbitral porque el tribunal no ejecuta. Claro, El tribunal dicta una sentencia que ordena cumplir, pero la coerción, la ejecución no la tenemos. Entonces, todo lo que es proceso ingresa a la estadística del Poder Judicial, con lo cual podríamos decir que es una estadística esta la obtuve hoy, ¿no? La de los 3,5 a 5 años, es una estadística, podríamos decir, muy benevolente, porque si sacás todo lo que es procesos ejecutivos, por ejemplo, no ahí realmente estaríamos hablando, no te digo de una duplicación, pero sí de elevar en un 30 o un 40% más. ¿Y cómo son, Alejandro, los tiempos en el Tribunal de Arbitraje General? ¿Hay tiempos, hay plazos predefinidos, hay plazos máximos, hay plazos límites? ¿Cómo podría compararse en aquellos casos en donde la comparación es pertinente? ¿Cómo podrían compararse con estos tiempos que nos estás diciendo? Y el tiempo promedio de un procedimiento de arbitraje hoy oscila entre el año y el año y medio. Entre el año y el año y medio. Ese tiempo promedio que nos decís del Tribunal de Arbitraje General puede ser dilatado, puede ser alargado, puede haber alguna circunstancia que lo lleve mucho más allá. En principio, lo que puede suspenderlo es el acuerdo de partes. O sea, en realidad el tribunal arbitral puede convocar a las partes a autocomponer, pero el tribunal carece de la posibilidad de autoconcederse plazos. O sea que es un plazo al cual los árbitros estamos constreñidos. Entonces, si queremos ir definiendo alguna comparación o alguna ventaja en lo pertinente, fuiste muy claro en decir que algunas cosas no caen dentro del arbitraje, pero en materia de tiempo tenemos una diferencia importante. Tienes un 20%. Claro, el otro punto importante en esto son los costos. ¿Qué podemos decir de eso? Bueno, los costos, existe cierta aprensión de las personas, podríamos decir, del normal, de los comunes, porque esto no es solamente para empresas, es para un proceso de desalojo que vos podés tener con tu vecino, Marcelo, para que entre esa idea. Existe una idea de que los costos son altos y sin embargo, en una comparación integral de costos, yo creo que son
bajos, más bajos. ¿Por qué? En primer lugar, porque hay algo que hoy, en épocas de tasas negativas y en época de altísima inflación, el sufragar una tasa de justicia más los aportes ordinarios de un juicio, tenés, cuando llega el resultado, que es el recupero, una pérdida de valor real adquisitivo, que es importante. Pero vamos, olvídate de esto y hacelo con una economía estable. En un proceso de 800.000 pesos, vos insumís en tasa de justicia, en el tribunal ordinario, 25.000 pesos. En el tribunal arbitral, eso te saldría 50.800 pesos. Pero ojo, para ingresar al tribunal arbitral, al tribunal ordinario, con esa tasa de justicia, primero gastaste otros 25.000 pesos o 30.000 pesos para una mediación que lo más probable es que no te haya llevado ningún resultado, porque en la provincia de Santa Fe, a diferencia de lo que existe en Buenos Aires, no podés elegir el mediador. Por lo cual, si yo tuviera un proceso de naturaleza societaria, quería que me tocase el doctor Alfredo Altaus o algún especialista societario, a lo mejor me sale un especialista de familia o de derechos reales, por lo cual la conjetura de lo que va a ser el proceso tampoco me puede ayudar. Entonces yo tengo 30.000 pesos invertidos en una mediación que fracasa. Después tengo los otros 25, o sea que andamos parejos. Y si lo calculás con relación al tiempo invertido, cuando vos obtenés tu producto, que es el laudo, lo obtuviste 4 años antes, me podés decir cuál es el costo, al contrario, más barato. Sí, perfectamente. Bueno, me va quedando muy claro, cuestión de tiempo, cuestión de costos. Enseguida vuelvo contigo, Alejandro. Le voy a preguntar al doctor Altaus un poco sobre la figura del contrato de arbitraje o del acuerdo de arbitraje. Alfredo, ¿dónde y cómo acordarlo? Bueno, correctamente el nuevo Código Civil y Comercial habla de contrato de arbitraje porque el arbitraje es fruto de un contrato, de un acuerdo entre privados que resuelven acceder a esta vía por las ventajas que advierten en ella. Genéricamente hablamos de acuerdo de contrato. Generalmente se distingue entre el compromiso arbitral propiamente dicho, que es el que las partes convienen cuando ha surgido un conflicto concreto y entonces acuerdan el sometimiento a un tribunal arbitral. Pero claro, esto tiene un inconveniente. Quien confía menos en que ha de ser favorecido por el laudo, o quien especula con el deterioro que va a representar para el efectivo valor de una eventual condena, el proceso inflacionario, las tasas de interés negativas del que hablaba el doctor Menicochi, que subsidian, que favorecen el alongamiento de los juicios, indudablemente, quien vea que tiene menos perspectivas de ganar, o quien especule con que eventualmente perdiendo le va a resultar más barato pagar dentro de 5 años que dentro de 1 año y medio, obviamente no va a estar muy dispuesto a un procedimiento ágil, rápido, como es el arbitraje. El tiempo es un factor muy importante. Entonces, la forma más usada y que habitualmente se aconseja y se observa en los hechos es la celebración de un compromiso arbitral. Generalmente este tiene la forma de una cláusula dentro del contrato base, dentro del contrato que recién se celebra, pero que se prevé en el futuro que puede dar lugar a un conflicto, porque toda relación interpersonal alberga la posibilidad de un conflicto, ¿no es cierto? Así como un matrimonio celebrado con las mejores expectativas puede terminar un divorcio, el mejor contrato puede terminar en un litigio. Alfredo, usted lo que nos está diciendo concretamente es preferible
ponerlo al momento de la vinculación, al momento de la confección del contrato que fuere, porque cuando se produce el conflicto, probablemente una de las partes no acepte esa posibilidad, salvo que las dos partes genuinamente crean tener las mismas chances de ganar, cosa que muchas veces no sucede. Entonces su recomendación, y es lo que muchas veces se ve en la práctica comercial, es que al momento de firmar un contrato ya se deja establecido que ante cualquier conflicto es el Tribunal de Arbitraje General el que va a laudar las diferencias. Es así, ¿verdad? Efectivamente. O sea, se incluye una cláusula, que nosotros hablamos de una cláusula, esto no significa que esta cláusula sea accesoria del contrato. En realidad es un contrato dentro de otro contrato. ¿Y por qué remarcamos esto? Porque si por ventura el contrato base, el contrato celebrado entre las partes para celebrar una compraventa, un acuerdo, una unión transitoria de empresas, lo que fuere, si eventualmente ese contrato fuera ineficaz, es decir, no produjera efectos, porque genéticamente, es decir, desde su origen, adoleciera de alguna causal de nulidad, o porque en su desarrollo perdiera eficacia por rescisión, por resolución, etc., el contrato contractual inserto en esa cláusula mantiene su plena vigencia. Es decir, que el contrato sea nulo o que devenga ineficaz porque las partes no han resuelto o porque una de ellas no cumplió y el contrato se rescinde, no obsta que la cláusula mantenga su eficacia y todas las consecuencias de ese contrato, por ejemplo, las indemnizaciones a que dé lugar el incumplimiento, sean debatidas y resueltas por un tribunal arbitral. Esto es lo que se llama la autonomía o la independencia del contrato de arbitraje, aunque sea parte de otro contrato. Doctor Altaus, déjeme que le pregunte al doctor Menicochi sobre la conformación del tribunal. ¿Cómo, una vez que tiene que entrar en juego un tribunal de arbitraje, cómo se conforman los jueces, Alejandro? Los jueces pueden... el Tribunal de Arbitraje de la Bolsa es un tribunal de arbitraje en el cual pueden ser árbitros aquellos designados en el Tribunal de la Bolsa. O sea, hay un listado. Hay una nómina de jueces, de árbitros, perdón, para las dos cámaras. Dentro de esos árbitros, las partes cuentan con la posibilidad de pedir el apartamiento o designar de común acuerdo 1 o 3 árbitros, como ellos los quieran. Es decir, que uno podría ponerse de acuerdo en los árbitros. Si no, bueno, podría oponerse también en todo caso, pero si no fuera así, será por sorteo, me imagino. De acuerdo. Será por sorteo. Doctor Altaus, ¿y cuál es la materia arbitrable para tener un poco más claro sobre qué materia puede el Tribunal de Arbitraje actuar? Bien. La regla es que deben ser materias de derecho privado que no sean de orden público. Y si nos atenemos al texto de la ley, parecería ser que el Estado no puede ser parte de un proceso arbitral. Sin embargo, esto es en realidad posible cuando el Estado actúa como persona jurídica de derecho privado o inclusive cuando una ley habilita el sometimiento a un tribunal arbitral. Hay determinadas materias que están enumeradas en la ley. En el reglamento nuestro, por ejemplo, del Tribunal de Arbitraje, excluye las causas que no sean transigibles. O sea, si las partes no pueden renunciar a sus derechos por sí, tampoco pueden delegar esa facultad en un árbitro. Y la ley excluye
las causas que se refieran al estado civil o la capacidad de las personas. Se considera que hay un interés superior. Las cuestiones de familia, lo que merece alguna crítica, porque hay secuelas de los problemas familiares que son de índole estrictamente patrimonial. Por ejemplo, la partición de los bienes que formaban parte de la sociedad conyugal. Sin embargo, la ley lo prohíbe. Los contratos de adhesión, que son los contratos entre partes de desigual interés, poder económico, en las cuales una de las partes predispone las cláusulas y la otra parte tiene en realidad la libertad de aceptar o no aceptar, lo que no puede discutir porque no está en un plano de igualdad. Las derivadas de relaciones laborales tampoco pueden ser sometidas a un tribunal arbitral. Doctor Althaus, sí. Sí. ¿Cuáles son los efectos entre las partes del fallo del tribunal y también qué efectos tiene sobre terceros una vez que el tribunal ha tomado una determinación y ha fallado? Bueno, usted me pregunta por el efecto del laudo arbitral. Sí, exactamente. El laudo arbitral tiene exactamente el mismo valor de una sentencia. Como regla, no es apelable en cuanto al mérito de la resolución, es decir, la justicia de la resolución, pero sí puede ser atacado por vía del recurso de nulidad si se hubiera fallado sobre temas no planteados por las partes o en exceso respecto de lo planteado por las partes, como decimos los abogados, si no se hubiera respetado el principio de congruencia. Si hubiera arbitrariedad, un apartamiento grosero del ordenamiento jurídico existente, si los árbitros hubieran fallado fuera del tiempo del que gozan por acuerdo de partes o por disposición supletoria del reglamento. Los árbitros, a diferencia de los jueces estatales, que pueden tomarse un tiempo discrecional, salvo que uno plantee un recurso de pronto despacho, ¿no es cierto? Cosa que es infrecuente. Mientras que los árbitros tienen su poder jurisdiccional dentro del tiempo acordado para laudar. Si se les han fijado 30 días, el día 31 ya no pueden emitir laudo válido. Ha fenecido su atribución. Es decir, la regla de la celeridad, ¿no es cierto?, se manifiesta en este punto. Usted me preguntó por los terceros. Siendo el arbitraje generado por un contrato y siendo una regla de que los contratos solo obligan a las partes, en principio los efectos no son oponibles a terceros. Algunas excepciones se han dado en supuestos muy apartados de lo corriente, ¿no es cierto? Por ejemplo, en grupos de sociedades se ha discutido si el compromiso arbitral pactado por una de las sociedades del grupo puede ser exprimido respecto del resto. En Francia esta posibilidad se ha consagrado varias veces. En otros países esto es muy infrecuente. Suiza, que es un gran centro internacional de arbitraje, Inglaterra, otro tanto, Estados Unidos, es infrecuente. En el derecho angloamericano, por ejemplo, hay algunos precedentes aislados por aplicación de las doctrinas muy propias de ese derecho del alter ego, el mismo que se hablaba
cuando el juez Grisa tenía a fallo el problema de la deuda argentina respecto del Estado, el disregard, o sea, la desconsideración de la persona jurídica por abuso, por usarla como una mera fachada aparente, ¿no es cierto? Sí. El stopper, pero son situaciones muy excepcionales. La regla es que un tercero solo puede ser llamado al proceso arbitral si lo consiente, y en ese caso sí el laudo sería obligatorio porque ha concurrido con su consentimiento. Entiendo perfectamente. De lo contrario, no. Doctor Menicochi, en el estado actual de la justicia argentina ordinaria, la figura del arbitraje privado está para crecer, es efectivamente una solución para aportar en el mientras tanto que la justicia ordinaria va acomodando un poco sus cosas, si es que alguna vez las termina de acomodar. No, yo entiendo que sí. O sea, hay que desmistificarlo como que sea una solución que funciona a nivel del gran conflicto. O sea, ¿qué más querrías vos que teniendo una diferencia con, repito, en un contrato de locación, que el problema se te resuelva en un año? ¿Qué mayor aspiración que esa podrías tener? ¿Qué mayor aspiración para el comerciante que tiene que acceder al crédito a tasas que duplican la tasa que él puede recuperar en la justicia ordinaria, cuando podría, digamos, evitar que ese menoscabo patrimonial, que es una dilación extraordinaria de un proceso, pudiera subsanarse dentro de un margen adecuado de tiempo? Yo creo que sí, creo que tiene ámbito. Y hoy está al alcance de esos ejemplos que nos estabas dando, está al alcance del comerciante, está al alcance del conflicto entre propietario e inquilino. Eso hoy podría tranquilamente llevarse al tribunal de arbitraje. ¿Se puede llevar al tribunal de arbitraje? Yo no, vos sabés que nuestro tribunal es... O todavía no, es pregunta. No, pero se han llevado problemas de vecindad y de distribución de expensas, por ejemplo. Vos sabés que nuestro tribunal mantiene el anonimato, tanto de parte como de los contenidos de los laudos. En ese sentido, te puedo decir que, por ejemplo, problemas muy frecuentes relativos en general en estos barrios cerrados que han proliferado han sido llevados al tribunal arbitral y han tenido una resolución, digamos, en un tiempo bastante razonable y de nuevo en un ámbito donde el ámbito de la vecindad generalmente lleva a una solución de alguna manera que no deja de ser de decisoria, pero tratar de alguna manera de orientar a las partes a tener en vista un futuro que puedan tener. A veces el contrato sí se han llevado. Un par de preguntas finales. A mí me entusiasma mucho esta figura porque la veo muy, bueno, con las ventajas que ustedes mismos estaban mencionando, ¿no? Muy ágil, bueno, más barata, evidentemente también, muy predecible en cuanto a los tiempos, ¿no? Ahora, es una figura que tiene posibilidades, Alejandro, de crecer. Me pareció entender, doctor Altau, que usted decía, bueno, podría también fallar sobre cuestiones o laudar sobre cuestiones de familia, por ejemplo. ¿Es una figura que podría crecer? Es una pregunta para los dos. Y en ese caso, ¿qué necesita para poder crecer? ¿Necesita que el Estado tome la decisión de abrirle más el juego? ¿De qué depende? Me gustaría que los dos me den su punto de vista, doctor Altau, si quiere empezar usted. Es una tendencia la mayor admisión del arbitraje. Digamos que el arbitraje es muy antiguo. De hecho, el derecho comercial fue elaborado por tribunales arbitrales, es decir, tribunales elegidos, jueces privados, que en definitiva el árbitro es eso, ¿no es cierto? El consulado, por ejemplo, existía en numerosos países para resolver los problemas comerciales,
eran creados por corporaciones de comerciantes cuyas reglas compiladas fueron después la materia prima para elaborar los códigos de comercio, a partir del Código Napoleón en Francia, ya en los albores del siglo XIX, ¿no es cierto? De modo que en realidad es una institución antigua. ¿Qué pasó después? Hubo, a partir de los cambios políticos, judiciales que se dieron, una actitud recelosa de los jueces para con los árbitros. Algo así de celo por tener el poder jurisdiccional exclusivo, ¿no es cierto? Claro. Entonces, en Francia, en otros países, se pusieron trabas al desarrollo de los juicios arbitrales. Eso está cediendo en este momento. En Europa tiene un gran desarrollo, en América del Norte también, en algunos países latinoamericanos también se nota esto, Colombia, Perú. La Argentina está un poquito rezagada en esta materia. Bueno, esperemos que Argentina se enganche en esta onda que usted nos está diciendo. Nos queda 1 minuto y medio nada más. Alejandro, ¿de qué depende que esta figura tome un poquito más de cuerpo? Es una pregunta difícil. En primer lugar, instalar en la mente de las personas, a nivel sociedad civil, yo creo que hay que trabajarlo. Instalar esta idea de que se trata de un medio alternativo para todos los sectores sociales y no de un medio que está destinado solamente a un sector del empresariado. En realidad, dadas las ventajas de las que hablábamos recién, yo creo que a un empresario habría que, al empresario, a la persona que desea, digamos, establecer jurisdicción arbitral, cuando tiene enfrente a otra persona que es reticente a prorrogar la jurisdicción al tribunal arbitral, en realidad es un mal indicio con el cual, de alguna manera, pensar si conviene hacer el negocio. Claro, entiendo. Sí, sí. Yo creo que esa es una pauta, tendríamos que... Sirve hasta para eso. Pero no sé, el doctor puede transmitirte ideas mucho más útiles que las que yo te puedo decir. Era para los dos las preguntas, así que... Bueno, yo les agradezco mucho porque ha sido muy interesante y además me parece que contribuye a que la gente conozca mejor esta figura y la empiece a utilizar más porque es absolutamente conveniente para me tomo la última palabra tuya, Alejandro, para aquellos que de buena fe se juntan a hacer negocios, ¿no? Para esa gente me parece que es una herramienta esencial. Les agradezco mucho, doctor Althaus, doctor Menicotti, han sido muy amables. Muchísimas gracias, Marcelo, muchísimas gracias, Alfredo. Al contrario, gracias a ustedes. Muchas gracias, igualmente al colega y a usted, Marcelo.